¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos otro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Les cuento algunos de los temas que vamos a desarrollar con los profesionales que siempre nos visitan. Vamos a hablar de escarlatina, vamos a hablar de antisépticos y desinfectantes y vamos a hablar de mosquitos. Comenzamos de esta manera. Comenzamos con la farmacéutica María Di Pisa. ¿Cómo te va, María? Hola, ¿Cómo estás? Muy bien. Mosquitos, vamos a hablar de los no me moleste mosquito, ¿no? Llega el verano y llegan los mosquitos. Sí, claro. En nuestro país tenemos más o menos 200 especies de mosquitos. ¡Qué cantidad! Pero unas 14 son las que más complicadas y 3 o 4 son las que más enfermedades transmiten, que se los llama vectores. Las más comunes en nuestro país son el Aedes, sí, el Anófeles y Culex. La que pica es la hembra porque necesita la sangre para poder reproducirse. El mosquito pica generalmente al amanecer y al atardecer. Esos son los horarios donde más ataca. Sí. Siempre tiene que haber un poquito de luz. Dado que cuando dormimos también tenemos la tele prendida, las luces prendidas, muchas veces el mosquito como que equivoca los horarios y también viene. Claro. Porque siempre busca ambientes iluminados. Durante el invierno también tenemos que tener los cuidados de no permitir que las larvas se conserven. Sí. Este trabajito lo tenemos que hacer en verano y en invierno, es tratar de que no haya lugares donde se acumule agua. El agua, claro. Limpiar los desagües. Sí. Eso es una tarea para todo el año. Claro. Después en las casas, sobre todo en el verano, tendríamos que tener los mosquiteros en las ventanas, en las puertas. Cubrir las cunas y los cochecitos con un tul. Eso, digamos, es todo lo que sería mecánico. Sí. Y después nosotros, ¿cómo nos vamos a proteger? Con el repelente. Con el repelente, no hay otra. No hay otra. Sí. Ahora, el repelente hay que saberlo usar correctamente. A ver, vamos a aprender. Porque si nos ponemos un repelente, pero no en forma correcta, no vamos a estar protegidos. A ver, ¿cómo es? Lo primero y principal, tenemos que leer cada envase las instrucciones que traen. Porque no todos los repelentes son iguales. Aunque sí, la mayoría tienen los mismos componentes. El componente se llama DEET. Pero este varía la concentración entre el 2,5 hasta el 25%. Bueno, es amplio el margen. Es muy amplia y esto nos va a permitir poder usarlos en los nenos más chiquitos hasta los adultos y el tiempo de protección. Por ejemplo, uno que esté al 25% va a durar hasta 6 horas. En cambio, si tiene un 4%, no dura más de 2 horas. Bueno, ¿y el repelente hay que colocárselo en todo el cuerpo? Vamos con eso. El repelente hay que colocarlo en todo el cuerpo. Sí. Empecemos. ¿La cabeza? Cabeza. Sobre todo el que no, los pelados, por ejemplo, no tienen la costumbre de ponerse repelente. Todo lo que sería cara, hay que poner repelente en la mano y pasarlo, claro. No, bueno, si es crema hay que hacerlo de esa forma, pero si es aerosol, no rociar. No. Tener cuidado si hay una herida, una lastimadura. Evitar. No colocar el repelente. Y el repelente, sobre todo el que es en aerosol, se aplica sobre la ropa. También. Se debe aplicar sobre la ropa. No es que... no se aplica debajo de la ropa, en el cuerpo debajo de la ropa, porque eso puede ser peligroso. También. Siempre sobre la ropa. Perfecto. Claro, uno se rocía entonces... Y hay que rociar todo el cuerpo. Hay que prestar atención a las orejas, los tobillos, las rodillas, los pies, porque uno es como que no toma conciencia de qué parte del cuerpo hay que usarlo. Claro. Después tenemos el repelente a base de citronela, que era recomendado en los niños, sobre todo menores de 2 años. Ahora bien, dado a que tenemos un rebrote de dengue, zika y chikungunya, que son transmitidos por el Anófeles, hay una recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría que a partir de los 2 meses de edad se puede utilizar
el repelente a base de DEET. También. En baja concentración. En la baja, claro, eso que dijiste, mirar la concentración. Sobre todo el que viene en crema, la mamá se lo va a poner en la mano y le va a pasar al chiquito. No se coloca en las manos de los bebés porque se pone la mano en la boca. Claro, muy bien. Esto es una recomendación específica. No lo vamos a leer en los prospectos o en los envases. El envase va a decir siempre que es a partir de los 2 años. No así el de citronela, pero en este momento tan importante la citronela es como muy suavecita. ¿La citronela es la que es como una maceta? Sí, es de una planta. Es de una planta. Viene en loción, viene también en spray, en crema. Y también está la esencia de citronela que se prende en las casas. Claro, perfecto. Que también ayuda. Ayuda, pero es suave. Pero es muy suavecita, por eso hoy tenemos que tener más cuidado. Y otra cosa importante es, si nos vamos a poner protector solar, ¿cuándo usamos el repelente? Qué buena pregunta. Primero va el protector solar y de arriba del protector solar ¿puede ir el repelente? Sí, se coloca el repelente. Esperamos que el protector se seque y después ponemos el repelente. Muy bien, ahí está. Ojo, el protector solar se aplica cada 3 horas. El repelente no es necesario volverlo a aplicar a las 3 horas. Ok, perfecto. Y no está recomendado por los pediatras el uso del repelente que viene junto. No, en realidad es el protector solar que trae repelente, todo en el mismo, en la misma crema, en el mismo aerosol para los chicos. Es preferible usarlo en forma separada porque el protector se coloca cada 3 horas y si no los vamos a intoxicar. Buenísimo. Bueno, ahí está. Y eso es cierto de que siempre pica el que tiene, dicen todos, ¿viste? La sangre más dulce. Y no sé si será la sangre más dulce, pero quizás la composición de la piel ¿hay algo? sea más atractivo. En un grupo siempre hay alguien que lo o pica. El perfume también es más atractivo para la mosquita. Claro, claro, perfecto. Bueno, María, muchas gracias. Vamos entonces ahora con la farmacéutica Miriam Viniegra para hablar de diarreas en el verano. La diarrea aguda es una enfermedad muy habitual en el verano, cuyo factor causal son las altas temperaturas. Si bien la mayoría de estas enfermedades tienen su origen bacteriano o viral, también se producen por contaminación alimentaria. Esta enfermedad se presenta además de posiciones blandas, puede haber vómitos, puede haber fiebre, dolor de estómago, necesidad de evacuar en forma constante y sensación de no haber evacuado totalmente el intestino a pesar de haber ido varias veces al baño. Esto se produce porque con el calor hay una mayor carga viral y bacteriana y los alimentos se descomponen más fácilmente. Cuando se produce esta enfermedad en un niño recién nacido o un bebé de pocos meses, hay que llamar inmediatamente al médico. Si bien esta enfermedad remite espontáneamente en 48 a 72 horas, en el caso de los niños no hay que esperar y hay que comunicarse con el médico porque un niño puede deshidratarse por 2 deposiciones o 2 vómitos. En el tratamiento de esta enfermedad hay que tener en cuenta que el paciente debe seguir alimentándose si es que tiene apetito. Puede ser una dieta más astringente, incorporando arroz y pastas, además de infusiones. Además, debe beber en forma permanente caldos o bebidas con electrolitos, porque lo que hay que reponer son los electrolitos que se van perdiendo con las deposiciones. Y además estar atentos a que si se prolonga esta enfermedad,
hay que consultar con el médico. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Con la farmacéutica Ana Clara Schinka vamos a hablar de escarlatina. Hace un tiempo que no escuchaba la palabra, ¿eh? Sí, Ana. Sin embargo es una enfermedad bastante común. Es una enfermedad de las denominadas eruptivas, sí. Pero a diferencia de la gran mayoría de las eruptivas es una enfermedad de origen bacteriano. La gran mayoría son virales. Claro. Pero el responsable de esta enfermedad es una bacteria llamada Streptococcus pyogenes, sí. de un serotipo en particular que es el que produce una... se denomina exotoxina. ¿Qué quiere decir? Las bacterias, los virus, todo aquel atacante a nuestro cuerpo va desarrollando de alguna manera estrategias, es como las peleas entre villanos y superhéroes en los dibujitos animados, estrategias para tratar de superar a nuestro sistema inmune de alguna manera. Claro. Y si uno lo viera en detalle, cuáles son las estructuras nuevas que desarrollan con tal de avasallar a los antibióticos incluso y a las estructuras de nuestras defensas, de nuestro sistema inmunológico, son realmente estrategias estructurales, por un lado, y también producción de toxinas. ¿No? Y es tal cual, si uno fuera capaz de ver al microscopio cómo se desarrollan esas luchas, vería que realmente es muy parecido a lo que la anécdota que te estoy comentando de ver un dibujito animado. La escarlatina, los síntomas son la parte eruptiva, es la primera que aparece. Sí, el dolor, en realidad como vos bien decís, es una eruptiva, pero primero se desarrolla, puede desarrollarse post-infección en garganta por la misma bacteria. Ajá. Eso es lo más común en realidad, esta bacteria que produce esta exotoxina, que es lo que hace la erupción. Y después de todos los síntomas que por lo general siempre coinciden con dolor de garganta, fiebre alta, malestar general, a veces vómitos, náuseas, dolor estomacal. Bueno, después de eso, en el pleno auge, digamos, después del periodo de incubación, que serán unos 2 días, cuando empieza a desarrollarse completamente la enfermedad, hace erupción de una manera muy característica. Por lo general comienza en el tórax, en la cara, cuello, en los pliegues de la piel es donde más se nota. Y en el pico máximo de la infección se nota que esa piel tiene una rugosidad en particular que se denomina piel de lija o piel de pollo porque, claro, o sea, es como rugosa la lesión. Incluso después, y tiene un color característico que es el que le da el nombre a la enfermedad, un color escarlata, colorado, ¿sí? Cuando se supera esa etapa, cuando llega hacia el final de la enfermedad, esa piel se descama, se cae. Ahora, ¿por qué hay que tener mucho cuidado en la aplicación del tratamiento? O sea, de hacerlo bien. Bueno, lo que hay que hacer, por lo general, por supuesto, como esto es una enfermedad bacteriana, por lo general se trata con antibióticos. Eso es importante. Previa detección de que realmente es bacteriana, porque, bueno, ya te digo, como la gran mayoría de las eruptivas o infecciones en garganta o faringitis son virales, lo primero que se hace en un niño, por ejemplo, que es donde esta franja etaria entre los 2 y los 10 años, ahí es donde es más recurrente, se hace un hisopado de fauces. Dado hisopado de fauces positivo, es decir, que ahí hay estreptococo, bueno, se trata por lo general con penicilina, excepto que el paciente sea alérgico y de esa manera se buscan otras alternativas terapéuticas. Pero la penicilina es de elección. El tratamiento es de 10 días y se debe cumplir en tiempo y forma porque después pueden existir consecuencias a nivel cardíaco y renal por el mal tratamiento. Por el tratamiento no llevado a cabo en tiempo y forma. Porque a veces pasa con los tratamientos, que la gente que uno se comienza siente a ver mejor una mejoría y lo corta, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que no tiene que pasar por 2 cuestiones. Primero, por la resistencia antibiótica, que sobre todo en los antibióticos más antiguos, caso penicilina, es donde más se da, porque ya te digo, las bacterias también desarrollan estrategias para puentear esas estructuras que ya quedan obsoletas, digamos, entre comillas.
y el mal uso lleva a mayor resistencia, por supuesto. Claro. Y el hecho de que esté mal curado desata ciertos mecanismos inmunológicos que pueden traer consecuencias renales y cardíacas que no son de lo más deseable que tengamos. ¿Es una que padecer enfermedad con de nuestros chicos niños. o de adultos No, también? por lo general entre los 2 y los 10 años o hasta los 12 años se da, pero por lo general se da en niños. Y otra característica importante que es muy característica es que se le dice lengua de fresa, porque la lengua se hincha y se hinchan los ganglios, las papilas se tornan de un color muy rojizo y queda la lengua realmente como una frutilla. Por eso se le dice estamos la hablando lengua de una fresa. enfermedad contagiosa. Sí, por supuesto, se contagia por vía aérea, por lo general. Cuando hablamos no nos damos cuenta, pero exudamos gotas de saliva que pueden contener, por supuesto, partículas virales. Por hablar o respirar cerca de una persona, por supuesto, es de boca a boca, pero también si yo estoy hablando y caen gotas de saliva en un objeto y ese objeto va y se toca y la mano agarra, el que tocó se lo pone en la boca, bueno, por supuesto que pasa de esa manera también. Claro. Por eso es tan importante para prevenirla. Primero el lavado de manos, que el lavado de manos tiene una cierta técnica y una cierta duración. Yo siempre digo que en los jardines de infantes les tienen que enseñar desde chiquitos, o sea, cómo es el lavado de manos intenso, porque uno piensa, y por lo menos tenés que estar 2 o 3 minutos, porque bueno, hay que lavar desde la parte más la parte más limpia a la más sucia. Bueno, está bien, lo hacemos. Es un buen tema para hacer. Es un tema lindo para hablar. Y toser, ¿no? Toser bajo el pliegue del codo, que eso también, desde que son chiquitos les tienen más que... gente, ¿no? Sí, que hace esto. Y los chicos se ve que les enseñan a los nenes les enseñan desde el jardín a hacerlo. Eso es muy importante porque ahí es donde más contagios ocurren. Claro. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a compartir un buen consejo de salud. El tétanos es una infección bacteriana causada por las bacterias del Tetanis del Clostridium, que puede tener resultados serios y fatales debido a su efecto sobre el sistema nervioso. La infección inicial se puede dar por un corte o una herida profunda, daños en una caída, una infección dental, un pinchazo de una perforación o un tatuaje, por el uso de inyectadoras infectadas o por mordeduras de animales. Los síntomas de esta enfermedad son espasmos y rigidez en los músculos de la mandíbula, dificultad para deglutir, rigidez en los músculos del cuello, espasmos corporales dolorosos que permanecen por varios minutos y rigidez de los músculos abdominales. Para prevenir esta infección, el calendario nacional de vacunación incluye un refuerzo cada 10 años en los adultos. Con la farmacéutica Nancy Radicic vamos a hablar de antisépticos y desinfectantes. A ver, ¿qué diferencia hay primero? Bueno, los dos van a matar o inhibir el crecimiento de microorganismos. Sí. Y cuando hablamos de microorganismos hablamos de bacterias, virus, hongos, todo ser microscópico que pueda causar alguna enfermedad, o en algunos casos no. La diferencia entre ellos es que el antiséptico se va a aplicar sobre materia viva, es decir, son los que se van a aplicar sobre el cuerpo, piel, mucosas, heridas en algunos casos. Y el desinfectante se va a aplicar sobre material inanimado, material inerte, es para desinfectar justamente superficies, objetos que se utilizan. Lo que vamos a usar o lo que tenemos alrededor, muebles estamos hablando. Muebles, por ejemplo. O los elementos que utilizan los diferentes profesionales de la salud, los elementos que utiliza el odontólogo, los elementos material de cirugía, en algunos casos. Las manicuras. También, claro. Hay algunos que requieren ser esterilizados, que es también. eliminar totalmente los microorganismos, pero muchos se tratan con desinfectantes. Claro. Además, lo que sucede es que muchas veces se confunden los términos porque hay muchos elementos que tienen propiedades justamente, son utilizados como antisépticos y como desinfectantes. Claro. No van a ser utilizados como antisépticos, es decir, para materia viva, aquellos que en general resulten tóxicos o muy irritantes. Entonces esos van a ser solo desinfectantes. Pero después muchos de ellos son utilizados tanto como antisépticos como
desinfectantes. ¿Y son realmente buenos los desinfectantes para desinfectar, digamos, un ámbito donde uno supone que puede haber algún tipo de problema? Así es. Lo importante, tanto los antisépticos como desinfectantes van a actuar de la mejor manera sobre superficies limpias. Recién Ana hablaba del lavado de manos. Claro. Si voy a utilizar hace unos años, cuando fue la epidemia de gripe H1N1, se comenzó a utilizar muchísimo el alcohol en gel. Es cierto. ¿Y cómo se estableció ya como un uso y costumbre cotidiano? Exacto. Pero muchas veces no es necesario o simplemente con un buen lavado de manos uno está protegido. El lavado de manos es con agua y jabón. El lavado de manos con agua y jabón. Exactamente. Claro. Pero si además uno quiere agregar un antiséptico, lo puede hacer, pero siempre tener presente eso, que va a actuar mejor sobre la piel limpia. Claro, o sea, el antiséptico, entonces, para ver claramente, entonces, hacer la diferencia, es, por ejemplo, una herida, alguna herida que tenga en el cuerpo, ¿y qué otro tipo de...? O simplemente sobre piel sana también puede aplicarse. Es muy común que previamente a una cirugía le recomienden... bañarse a la persona con un antiséptico que uno muy utilizado es la iodopovidona, que es tal vez uno de los de uso más común. Viene también en distintas concentraciones, por eso, como comentaba María sobre los repelentes, también con los antisépticos es muy importante leer las indicaciones del envase. Siempre. Porque muchos de ellos se van a utilizar sin diluir, tal como vienen, y muchos otros es necesario diluirlos. Entonces, son muy fuertes. Exacto. Entonces, cuando haya, o depende para qué situación va a ser utilizados en diferentes concentraciones. Entonces, importante es cuando uno vaya a tener que diluir un antiséptico, respetar las indicaciones que vienen en el envase o, como decimos siempre, consultar al farmacéutico a ver cómo lo hace correctamente. Nancy, ¿y también los desinfectantes son buenos para, digamos, en la casa hay una persona que está enferma y para proteger también al resto de la familia? Si es que es una enfermedad contagiosa, también está bien allí. Ahí es importante también los objetos que de repente son de uso se manipulan, común. Está bien. Y hay un antiséptico de uso muy común en nuestras casas, el hipoclorito de sodio, agua lavandina. De hecho, los compuestos, hay varios, pero el más conocido tal vez es el hipoclorito de sodio, pero los compuestos que liberan cloro son muy utilizados como antisépticos, como desinfectantes, perdón. También viste que cuando hay determinada alimentación que se puede lavar con unas gotitas. Con unas gotitas, que es importante, ¿no? También, que eso elimina la posibilidad de cualquier situación, claro. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con la farmacéutica Mónica Salto a conocer cómo conservar los alimentos en el verano con estos calores. En verano suele aumentar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos debido a que por las altas temperaturas y humedad ambiente, estos productos son más susceptibles al desarrollo microbiano. Es importante extremar los cuidados al momento de preparar, cocinar y almacenar los alimentos de manera de cuidar nuestra salud. Utilice agua potable, no solo para lavarse las manos y los utensilios de cocina, sino también para preparar hielo, jugos o mamaderas. Las frutas y verduras deben lavarse cuidadosamente antes de ser consumidas para evitar tanto la contaminación microbiana como la presencia de productos químicos. Cocine completamente los alimentos antes de consumirlos. Carnes y pollos no deben presentar color rosado en su interior. Utilice diferentes utensilios para aquellos alimentos crudos y para aquellos alimentos cocidos o listos para consumir. No compre huevos que tengan la cáscara sucia o rota y consérvelos siempre dentro de la heladera y separados de otros alimentos listos para consumir. Al realizar las compras, comience siempre por los productos que no requieran refrigeración y deje para el final productos como carnes, pescados, aves, lácteos y congelados. Al llegar a casa, colóquelos inmediatamente dentro de la heladera o en el freezer.
alimentos congelados no deben descongelarse a temperatura ambiente. Lo correcto es colocarlos dentro de la heladera o utilizar el microondas. Durante los días de calor, los alimentos listos para consumir no deben permanecer fuera de la heladera por más de 1 hora antes de ser ingeridos. Por ese motivo, deseche los sobrantes de comida que hayan permanecido sin refrigeración por más de 1 hora. Evite cortar la cadena de frío de los alimentos. Si va a transportarlos fuera del hogar para hacer un picnic o para ir a la playa, recuerde llevarlos refrigerados y siempre protegidos del sol. Y en la despedida les digo muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias, chao.